Esto significa, dice Rodríguez, que como humanos tenemos limitaciones. Esto es puro sentido común. Pero qué bueno que alguien dentro de las filas del calvinismo lo pueda decir. Somos limitados y eso significa, nos dice Rodríguez, que tenemos que reconocer que podemos estar equivocados y a la vez que reconocemos que los demás pueden estar equivocados. Y este reconocimiento, es decir, entender que nuestras diferencias en distintivos secundarios evangélicos provienen de hombres igualmente dotados, tanto intelectual como espiritual, como moral y académicamente, nos hablan de nuestra gran limitación. En este sentido, hemos de darnos cuenta, afirmo, que tener distintivos, diferencias dentro de lo secundario es simplemente algo inevitable que debemos aceptar y naturalizar y con lo que debemos convivir con respeto, sin idealismos, sin sectarismos y sin proselitismos. Es decir, que debido a nuestras limitaciones humanas para entender los aspectos más difíciles de la palabra de Dios y sumado a eso los sesgos que todos tenemos, es imposible que estemos de acuerdo en todas las cosas. Ante esa realidad, nosotros debemos estar abiertos a tener comunión con aquellos que han llegado a conclusiones diferentes, sabiendo que puede que debido a las limitaciones humanas, ellos cambien sus posturas mañana y nosotros también lo hagamos. Hoy analizaremos la obra del pastor y profesor bautista particular, El dilema de la separación, de Jorge Rodríguez. Muy bien, Jorge Rodríguez, hiciste un buen trabajo. Este es un libro que trata acerca de las divisiones innecesarias entre evangélicos y los problemas, las divisiones que ha causado el nuevo movimiento calvinista del que Jorge Rodríguez es parte. Así que alguien tenía que escribir un libro como este, alguien tenía que salir a hablar acerca de los excesos del nuevo calvinismo y de la necesidad de la unidad interdenominacional, y lo festejo. Jorge Rodríguez ha escrito un libro claro, conciso y bien balanceado que es un aporte para esta discusión. Lo festejo. Así que aplausos para Jorge Rodríguez. Ciertamente el nuevo movimiento calvinista ha sido objeto de grandes controversias. Este nuevo calvinismo, a menudo titulado el movimiento de joven, inquieto y calvinista, ha sido extremadamente bélico en su defensa de sus propios distintivos calvinistas, en contraste principalmente con los arminianos. Ahora, tanto desde los principales representantes como sus seguidores han cometido todo tipo de excesos de los que puedo ser testigo, ya que yo he sido parte del movimiento del nuevo calvinismo en el pasado. Ahora bien, Jorge Rodríguez entonces nos resume de la siguiente manera de qué trata su obra. El dilema de la separación no se resuelve escogiendo entre la verdad o la unidad, sino encontrando un equilibrio apropiado que mantenga las dos cosas a salvo. Jorge Rodríguez nos dice que cada denominación tiene sus propios distintivos. Los calvinistas bautistas tienen sus distintivos, los presbiterianos, los arminianos bautistas o metodistas, etc. Cada denominación evangélica tiene sus propios distintivos. Y Jorge Rodríguez nos dice que tenemos que mantener un equilibrio entre el amor y la defensa de los distintivos de cada denominación y el llamado a la unidad entre hermanos en la fe. Ahora bien, Rodríguez, haciendo referencia al calvinismo del que él forma parte, nos dice lo siguiente acerca del error que no deben cometer ni ellos ni ninguna otra denominación. No podemos llamar herejía a lo que no es una herejía, aun cuando reconozcamos que hay errores y que hay algunos de estos que pueden llevar a errores más graves. Lamentablemente, creo que este es el caso de muchas de las controversias contemporáneas entre nuestras iglesias reformadas. Por no hacer una distinción apropiada entre las doctrinas bíblicas y por falta de mesura de nuestros impulsos, hemos expresado nuestras diferencias de una manera inapropiada, levantando las armas en contra de nuestra propia familia en la fe. No se trata de ecumenismo, se trata de una unidad bíblica en medio de diferencias como resultado de la madurez espiritual. Ahora bien, Jorge Rodríguez nos dice que muchos de los calvinistas contemporáneos llaman herejes
a hermanos en la fe que solo difieren con ellos en términos de distintivos denominacionales. Por no creer en el calvinismo, muchos calvinistas modernos acusan a otros de ser herejes y los demonizan. Esto es algo que todos los que conozcan el nuevo calvinismo conocen, que saben. No hace falta que lo argumente o que lo diga. El nuevo calvinismo ha hecho especialmente de alguna versión del arminianismo su enemigo principal, y eso, además de causar muchas divisiones, muchos ataques innecesarios, de abrir la puerta al diablo de muchas maneras, también ha hecho que el nuevo calvinismo caiga en descrédito y que ya muchos no quieran saber nada más de ellos. Ahora bien, hagamos un resumen muy conciso y a vuelo de pájaro a través del libro de Rodríguez, que se compone de 3 capítulos. En el capítulo número 1, él nos habla de la necesidad de tener distintivos. Es decir, más allá de aquellas verdades que hacen a todo evangélico, es necesario tomar posturas sobre una gran cantidad de doctrinas secundarias. Así que está bien, cuando hablamos de unidad, dice Rodríguez, no debemos negar la necesidad de tener posiciones firmes y estar dispuestos a defenderlas y promoverlas. Rodríguez cita a Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículos 14 al 16, donde Pablo dice que la iglesia ha de ser columna y sostén de la verdad, y entonces argumenta que debemos definir cuál es ese cuerpo de verdades que la iglesia debe defender. Y por supuesto, entre las denominaciones evangélicas no estamos de acuerdo en gran parte de ese cuerpo. Y cada iglesia ha de llegar a sus propias convicciones. Entonces, él nos dice, si hay una verdad sobre la que debemos poner el fundamento de nuestra respuesta al dilema de la separación, es que la palabra de Dios nos enseña que una iglesia bíblica debe tener distintivos claros. La solución a este dilema no comienza negando la importancia de la doctrina, sino afirmándola. Y estoy de acuerdo con Jorge Rodríguez. Ahora bien, si bien cada iglesia y cada denominación ha de tener sus propias fronteras individuales, es decir, los arminianos tienen sus fronteras, los calvinistas tienen las suyas, los bautistas particulares y los generales tienen sus fronteras, los metodistas tienen sus fronteras. Sí, debemos tener esas fronteras, pero no debemos olvidar que somos tribus del mismo Israel y que nuestras fronteras, aunque puedan servir para distinguirnos por tribus, no deben erosionar la realidad de que todos estamos dentro de las fronteras del reino de Dios y que hay una gran frontera que debe dividir a Israel de Canaán. Y juntos debemos unirnos defendiendo esa gran frontera general mientras lícitamente mantenemos las fronteras de nuestras propias tribus. Creo que nos es de mucha utilidad hablar de iglesias sanas, iglesias no sanas e iglesias falsas. Llamamos hermanos y damos la mano y nos abrazamos y cantamos juntos y podemos sumar esfuerzos misioneros con todas las iglesias verdaderas. Las que consideremos, de acuerdo a la perspectiva de cada denominación, más sanas y las que consideremos menos sanas. Y ese es un buen punto. Ahora bien, añado sobre esto que nos es de utilidad traer sobre la mesa las siguientes categorías. Hablar de ortodoxia, ortodoxia viva, ortodoxia muerta y heterodoxia. Hay una gran ortodoxia evangélica que creo que podemos resumir bien en el credo de los apóstoles. De hecho, fue Packer quien propuso una unión básica en el fundamento propuesto por las doctrinas defendidas y enlistadas en el credo de los apóstoles, primer documento que buscó traer unidad en medio de la diversidad de la iglesia. Y en segundo lugar, podemos añadir el credo apostólico, las 5 solas de la Reforma, y decir que quienes se adhieren a ambos postulados son ortodoxos en el sentido de que pertenecen a las iglesias evangélicas. Recuerden que cuando hablamos de ortodoxia estamos hablando de esa palabra griega que fue utilizada en la historia de la iglesia para hacer referencia a las creencias correctas. Hay una preocupación, y siempre la hubo, y es bíblico, y se nos ha llamado a introducirnos en esta batalla por tener creencias correctas. Sana doctrina en contraste con una doctrina falsa o una doctrina que enferma. Dentro de esta ortodoxia hablamos de ortodoxia viva y de ortodoxia
muerta. Están aquellos evangélicos que realmente viven lo que creen y están aquellos que no lo viven. Están aquellos que se encuentran en un estado de letargo y de muerte espiritual, pero aún así conservan todavía las verdades esenciales que hacen a la salvación y a la santificación de la iglesia. Y por otro lado tenemos la heterodoxia, es decir, las creencias falsas, aquellos que están fuera de este gran consenso evangélico. Ahora bien, creo que lo que José Rodríguez propone y lo que festejo es que tengamos unidad entre aquellas iglesias que estamos dentro de la ortodoxia evangélica y que juntos sí nos distanciemos de aquellos que están en la heterodoxia, aun cuando dentro de la casa evangélica todavía tenemos diferencias. Deberíamos pensar arduamente también en qué tan grave es la ortodoxia muerta. Conocer la verdad y no vivirla, ¿acaso no puede ser tan grave como la heterodoxia? Así que por un lado, en el capítulo 1, Rodríguez nos habla de la necesidad de que cada denominación tenga sus propios distintivos doctrinales. Sí, tenemos que tener posturas. Pero en segundo lugar, él nos hablará del problema de los excesos de esos distintivos, cuando los llevamos demasiado lejos, cuando elevamos esos distintivos secundarios a la altura de lo fundamental, separándonos innecesariamente entre aquellos que estamos dentro de la casa de la ortodoxia evangélica. Jorge Rodríguez nos llama en este capítulo a mantener el equilibrio, y para eso él cita a Pablo en Efesios capítulo 4 versículos 1 al 3 y nos habla de la importancia de las virtudes de la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Al fin y al cabo, tener unidad en medio de la diversidad evangélica no es solo una cuestión intelectual, no es solo una cuestión académica, no es solo una cuestión de tener una lista clara de cuáles son las doctrinas evangélicas básicas y una lista de los distintivos secundarios que cada iglesia evangélica puede tener. Se trata de madurez espiritual. Muy bien, Rodríguez. Esto significa que aquellos que siembran la división y la discordia y que levantan murallas demasiado altas entre las tribus evangélicas, sí, ellos son inmaduros, y eso significa que no son personas que se caracterizan por el fruto del Espíritu, por el carácter de Jesús. Significa, en otras palabras, que son personas peligrosas. Dentro de la jerga del movimiento joven, inquieto y calvinista, se ha usado la figura de la jaula de hierro, y muchos han usado esa figura para decir que aquellos que despiertan al calvinismo deben ser encerrados en una jaula hasta que puedan sosegarse, moderarse, mesurarse y entonces salir de la jaula para poder relacionarse con otros hermanos sin prenderlo fuego todo. Ahora bien, la pregunta que deberíamos hacernos es: si el calvinismo produce tal efecto y tal impacto, ¿acaso no estará siendo enseñado de una manera que provoque semejante tendencia a la división? Rodríguez nos dice en uno de los párrafos que considero que resume mejor este capítulo 2, el peligro no está en los distintivos, pues hemos visto que tenemos la solemne responsabilidad de establecerlos en obediencia al mandato dado a la Iglesia, sino cuando los sobreenfatizamos, porque al hacerlo tendemos a quebrantar la preciosa unidad de la Iglesia de Cristo, la cual está sentada sobre el firme cimiento de la obra trinitaria. Y más adelante, él razona, y creo que con una muy buena lógica, lo siguiente: el hecho de que personas que estando en la misma condición que yo, es decir, que han sido salvados por el mismo Salvador, colocados en la misma familia y unidas al cuerpo de Cristo por el mismo Espíritu, lleguen a conclusiones distintas a las cosas no fundamentales cuando estudian su Biblia, debe hacerme reconocer dos cosas. Primero, que aun cuando tengo la responsabilidad de predicar y defender lo que creo que es la palabra de Dios, tengo la responsabilidad de caminar con ellos procurando su bendición en el vínculo de la paz. Segundo, que por causa de mis limitaciones, que me lleva a reconocer que siempre hay una posibilidad de que podría estar equivocado, debo estar dispuesto a aprender de ellos y, al mismo tiempo, por causa de sus limitaciones, debo estar dispuesto a enseñarles. En esencia, lo que Rodríguez nos dice es que debemos reconocer que en la misma mesa se sientan teólogos, académicos, pastores, ministros, maestros
y cristianos con el mismo amor por Cristo, ambos con la misma reverencia con la palabra de Dios, igualmente capacitados para interpretar las Escrituras, ambos con el Espíritu Santo, y sin embargo, ellos llegan a conclusiones diferentes. Esto significa, dice Rodríguez, que como humanos tenemos limitaciones. Esto es puro sentido común. Pero qué bueno que alguien dentro de las filas del calvinismo lo pueda decir. Somos limitados y eso significa, nos dice Rodríguez, que tenemos que reconocer que podemos estar equivocados y a la vez que reconocemos que los demás pueden estar equivocados. Y este reconocimiento, es decir, entender que nuestras diferencias en distintivos secundarios evangélicos provienen de hombres igualmente dotados, tanto intelectual como espiritual, como moral y académicamente, nos hablan de nuestra gran limitación. En este sentido, hemos de darnos cuenta, afirmo, que tener distintivos, diferencias dentro de lo secundario es simplemente algo inevitable que debemos aceptar y naturalizar y con lo que debemos convivir con respeto, sin idealismos, sin sectarismos y sin proselitismos. Es decir, que debido a nuestras limitaciones humanas para entender los aspectos más difíciles de la palabra de Dios y sumado a eso, los sesgos que todos tenemos, es imposible que estemos de acuerdo en todas las cosas. Ante esa realidad, nosotros debemos estar abiertos a tener comunión con aquellos que han llegado a conclusiones diferentes, sabiendo que puede que, debido a las limitaciones humanas, ellos cambien sus posturas mañana y nosotros también lo hagamos. Doy algunos consejos rápidos a esta altura, ofreciendo mi propia perspectiva sobre este asunto. En primer lugar, aceptemos que los demás no son estúpidos. Los teólogos, maestros, ministros y cristianos serios de otras denominaciones evangélicas no son tontos. Por algo han llegado a las conclusiones a las que han llegado. Tienen sus razones. Ellos también han orado, ellos también han buscado a Dios, ellos también han temblado ante la palabra de Dios y han llegado a conclusiones diferentes a las nuestras. Hemos de aceptarlo sin escandalizarnos y sin denigrar ni menospreciar a los demás como menos inteligentes, listos o preparados o espirituales que nosotros. En segundo lugar, hemos de reconocer que todos tenemos nuestras propias preferencias e inclinaciones. Nosotros somos, en alguna medida, el resultado de nuestras influencias. Cuando estudiamos la historia de la Iglesia es inevitable ver que el pensamiento cristiano ha sido fuertemente influido por los vaivenes de las vicisitudes y los desafíos y la cultura y las guerras y tantas otras cosas. Los seres humanos somos desequilibrados por naturaleza. No podemos evitar ser en alguna medida hijos de nuestra época e hijos de nuestras denominaciones. Hemos de aceptar eso, hemos de reconocerlo, hemos de humillarnos ante nuestra necesidad humana y por lo tanto hemos de contentarnos con la unidad en lo fundamental, mientras, por supuesto, podemos hablar y debatir sobre los asuntos secundarios. Y mi tercer consejo es que nos tomemos tiempo antes de criticar la postura de los demás. Esto es honestidad académica intelectual. Si vas a criticar la postura de alguna denominación evangélica, antes lo mínimo que tenés que hacer es estudiar a sus mejores expositores y referentes. Y ojo, porque puede que en el proceso te convenzas o te haga pensar más de alguna cosa. Es un trabajo prudente antes de tratar de refutar la posición de los demás, poder exponernos de buena fe a los mejores referentes de las demás denominaciones. ¿Cuántos problemas, cuántas divisiones, cuántas separaciones, cuánto dolor y cuántos tropiezos se podrían evitar si los calvinistas hicieran esto con los arminianos a los que tanto atacan y lo mismo cada denominación con las demás? Ya que es tan fácil hacer un muñeco de paja de la postura de los demás y atacar las versiones más caricaturescas de lo que pensamos que los demás creen. En el tercer capítulo, Rodríguez nos habla acerca del equilibrio. Él va a buscar sustento en varias declaraciones bíblicas, como Hebreos capítulo 5, versículos 6 al 3, y Mateo capítulo 22, versículos 38 y 39, entre otros pasajes, para mostrarnos que definitivamente las Escrituras reconocen que hay doctrinas de primera importancia,
de segunda importancia y de tercera importancia, por así decirlo. Él nos dice, lo que sabemos hasta aquí es que la solución no está en renunciar a las convicciones ni procurar una unión en el error en nombre de la paz, como tampoco está en aislarnos y juzgar a los demás como no creyentes o falsos hermanos. Así que José Rodríguez nos dice entonces que el dilema a esta distinción o separación entre denominaciones no es abolir nuestras convicciones, pero tampoco aislarnos de los demás y mucho menos tacharlos como falsos hermanos. Él continúa diciendo y nos declara de manera explícita para qué escribió este tercer capítulo que corona su obra. El propósito de este último capítulo será tratar de probar bíblica, teológica e históricamente que la solución tiene que ver con una comprensión más cuidadosa sobre la distinción que debemos hacer entre las doctrinas bíblicas. Más adelante él nos dice, debemos distinguir entre las verdades bíblicas que son de importancia central y las que son de importancia secundaria o de importancia periférica. Hay cosas que son primarias, hay otras que son secundarias y hay otras que son terciarias. Él hace esta declaración haciendo eco y reminiscencia de la declaración de Agustín de Hipona, quien nos dijo, en lo esencial, unidad, en lo dudoso, libertad, en todo, amor. Hay doctrinas de primera importancia, esas son a las que hacen a nuestra salvación. Y quien niega una de esas doctrinas, decimos que se trata de otro evangelio, que niega a Dios su gloria y que cierra las puertas de la salvación de los hombres, y ahí no dudamos, como el apóstol Pablo lo hace en Gálatas capítulo 1, en decir que cualquiera que predica otro evangelio sea anatema. En esa lucha que hace al ser evangélico, es decir, al creer en un evangelio histórico, ahí debemos unirnos todos los evangélicos en defensa de la verdad. Eso es lo central. Luego tenemos doctrinas secundarias. Acá, aunque José Rodríguez no se mete a fondo en este asunto, pero digo, hay asuntos como las distinciones soteriológicas respecto a la soberanía de Dios y la libertad humana entre calvinistas y arminianos, o tema bautismo de niños, bautismo de adultos, distintas posturas escatológicas sobre cómo serán los modos y maneras de la segunda venida de Cristo. O podemos hablar de todo el asunto de los dones espirituales, cuáles continúan, cuáles han cesado, y ni que hablemos si pasamos a asuntos de aplicación, o gobierno de la iglesia, gobierno presbiteriano, gobierno bautista, etcétera, etcétera. Rodríguez nos dice, con razón, ¿cuál es esa tendencia elitista que tenemos los seres humanos? Él nos dice, aún sin darnos cuenta, nuestra tendencia es a elevar el estándar de Dios a un nivel mayor del que Él nos ha dado. Esto es cierto no solo con respecto a pastores, sino respecto a hermanos fieles. Rodríguez nos dice que debemos tener cuidado con nuestra tendencia a elevar lo secundario o lo terciario al nivel de lo primario. Esa ciertamente es nuestra tendencia. Es que tendemos a ser partidistas, camiseteros, directores técnicos gratuitos, opinólogos a quienes nadie le pidió opinión, ¿no es cierto? Criticando las opiniones de los demás y haciendo apología de nuestros distintivos para tratar de ser, ¿no es cierto?, la mejor versión del cristianismo y hacer proselitismo de nuestras propias denominaciones. Dentro de cada uno de nosotros habita un fariseo que anhela tener siempre la razón. Y debemos reconocerlo y aceptarlo, asumirlo, para entonces poder trabajar en la mortificación de esta horrenda tendencia que tenemos. Lo mismo que vemos en el ámbito de la política, en donde cada partido político se enfrenta a los demás con menosprecio, con denigraciones, haciendo apología de su propia perspectiva. La misma tendencia humana, desequilibrada, divisiva, violenta, se encuentra también en las iglesias. Permítame, por favor, dar dos consejos acá. En primer lugar, hemos de reconocer la gran diversidad en la historia del pensamiento cristiano. Harías muy bien, si estás del otro lado y tenés interés en profundizar en estos temas, comprar la tesis doctoral de Justo González, quien escribió un amplio volumen sobre la historia del pensamiento cristiano. Todavía recuerdo la primera vez que leí ese libro, hace muchos años atrás. Realmente fue un despertar al hecho de cuán diversa es la historia del pensamiento cristiano, aún cuando a través del tiempo se logró construir esta gran ortodoxia evangélica. Aún así las diferencias han sido tantas. Por lo que, en primer lugar,
hemos de reconocer que no hay tal cosa como una época en donde toda la verdad haya sido reunida de manera definitiva y a la que por lo tanto debamos volver. Es decir, no hay ninguna denominación que pueda arrogarse la representación exclusiva de ser lo mejor del cristianismo. Y en segundo lugar, si esto es así, entonces evitemos el perfeccionismo, el idealismo y las utopías en donde pensamos que solo por discutir lo suficiente o por difundir nuestras ideas lo suficiente o lo que sea, haremos que las demás denominaciones se unan a la nuestra. Por favor, eso es idealismo de cabezas jóvenes, pasiones juveniles que si no son frenadas solo traerán daño y malestar. Me he quedado sin pilas en mi micrófono, así que continúo con otro micrófono. Para finalizar este análisis de la obra de Rodríguez, quiero terminar primero haciendo una crítica y en segundo lugar quiero dar una serie de consejos generales que creo que son de ayuda al pensar en todo este asunto del dilema de la separación. En primer lugar, es que en realidad no es una crítica, solo señalo que dentro de la obra de Rodríguez se encuentra el mismo sesgo calvinista de tintes elitistas que han provocado los problemas que han traído hasta el día de hoy. Él llama a mesurar la idea calvinista de que su denominación es mejor que las demás. Sin embargo, dentro de su libro, no sé si él está consciente de esto o no, pero puedo encontrar indicios de que ese pensamiento está presente en él. Y por eso digo que no es una crítica. Él es un calvinista, así como yo soy un arminiano, y por lo tanto cada uno está seguro de sus convicciones, pero simplemente puedo decir que los no calvinistas, siempre que escuchemos decir a los calvinistas, decir que sus posturas son las mejores que las de los demás y que nuestras propias posturas, las de los demás evangélicos, conducen a errores que deberían ser eliminados, siempre habrá una reacción del otro lado. Rodríguez, si bien no se centra en el asunto del arminianismo, sí hace dos observaciones. La primera es indirecta, es a través de Spurgeon. Él cita a Spurgeon como un ejemplo de alguien que ha tratado de mantener unidad en medio de la defensa de sus propios distintivos calvinistas. Entonces nos señala a través de una carta de Spurgeon cómo él cuenta acerca del respeto y la unidad que sostenía con los metodistas. Sin embargo, en este extracto que Rodríguez nos da, Spurgeon desliza el pensamiento de muchos de los nuevos calvinistas que tan ofensivos resultan para los demás. Spurgeon habla de, en su perspectiva, el hecho histórico de que el arminianismo ha sido la ruta por la cual los disidentes más antiguos han descendido hacia el socinianismo. Nos preocupamos mucho más por las verdades evangélicas centrales, sigue diciendo Spurgeon, que por el calvinismo como sistema, aunque creemos que el calvinismo tiene una fuerza conservadora que ayuda a mantener a los hombres en la verdad vital. Y por lo tanto, lamentamos ver algún tipo de abandono de parte de alguien que un día lo aceptó. Simplemente diré que esa es la opinión de Spurgeon y que, por supuesto, quienes pertenecemos al arminianismo no creemos que el arminianismo abra la puerta a falsas doctrinas. Comúnmente, muchos representantes del nuevo calvinismo de hoy, lo más difícil es encontrar a alguien que no caiga bajo esta crítica, han dicho que el arminianismo conduce al humanismo, que niega la sola gracia y el soli deo gloria de las 5 solas que hacen al ser evangélico. Y por supuesto no podríamos menos que decir que creemos que esa crítica no está fundamentada. Más adelante José Rodríguez hace una moralización de quienes, entiendo yo, reaccionan a la posición calvinista de la soberanía de Dios, y es algo bastante típico del nuevo calvinismo que de verdad es que él nos dice a menudo el problema con la doctrina de la soberanía absoluta de Dios. Entiéndase bien, cuando él dice doctrina de la soberanía absoluta de Dios, habla de la perspectiva calvinista de la soberanía de Dios. La perspectiva que tanto arminianos como incluso algunos calvinistas aceptan, que significa determinismo, es determinismo. De hecho, como dijo Herman Bavinck en su libro Dogmática Reformada, hablar del libre albedrío es solamente un juego de palabras del que no pueden prescindir los calvinistas, ya que en el calvinismo el hombre no tiene libertad para hacer A o no A, porque
citando a Edwin Palmer, todo, desde la risa de una niña, el error de un mecanógrafo e incluso el pecado, está determinado por Dios. Sobre esa postura, dice José Rodríguez, el problema con la doctrina de la soberanía absoluta de Dios es que, ante la mente orgullosa y carnal de los hombres, parece contraria a otras verdades bíblicas. Bueno, a ver, cuando salí del calvinismo, en discusiones con algunos referentes calvinistas, este fue un comentario común. Tu problema no es un problema solo académico, hermenéutico, epistemológico o exegético. Tu problema es en realidad que tu pecado es el pecado del hombre que no quiere aceptar la soberanía absoluta de Dios. Eso es lo mismo que está diciendo José Rodríguez. Lo que él está diciendo es a los arminianos, por causa de su pecado, de la depravación, ellos no quieren aceptar la doctrina determinista, calvinista, de la soberanía de Dios, porque a su carne les parece que se divorcia de otras verdades bíblicas. Humildad. Si esta virtud fortalece la unidad en el cuerpo de Cristo, entonces no hay nada que la quebrante más que el menospreciar a otros o sentir un complejo de superioridad. Es que, mi hermano, decir que nosotros creemos o tenemos una postura distinta sobre la soberanía de Dios y que no estamos de acuerdo con la postura calvinista por nuestra propia carnalidad y pecado, es que eso suena a que los calvinistas se sienten superiores. No solo académicamente, sino moralmente. Ustedes se aceptan lo que nosotros no queremos aceptar. Otro problema crítico de José Rodríguez, y esto sí es más una crítica que una observación, es que él cite a calvinistas que han sido tan bélicos y tan divisivos para ahora hablar sobre la unidad. Por supuesto, como todo calvinista, va a citar a Calvino. Pero citar a Calvino sobre la unidad de la iglesia es que de verdad es casi una contradicción de términos. Yo soy reformado arminiano, lo que significa que comparto una ortodoxia reformada general y dentro de esta misma tribu reformada nos distinguimos entre calvinistas y arminianos. A ver, yo puedo apreciar a Calvino de muchas maneras, pero Calvino no es un ejemplo de unidad. La cita que nos da Rodríguez de Calvino es una gran cita. Calvino nos dice, hemos de darnos cuenta de que quienes con tanto celo y temor de Dios, respeto y cordura han tratado los santos misterios de Dios, no han estado de acuerdo en todas las cosas ni han sido de una misma opinión, pues jamás Dios ha usado de tal liberalidad para con sus siervos, haciendo que cada uno para sí mismo haya poseído una inteligencia perfecta, plena y completa en todos los asuntos. Estoy de acuerdo con Calvino, quien dice básicamente que nadie tiene toda la verdad, pero, preguntemos a los anabaptistas qué piensan acerca de cómo él llevó a la práctica dichos como estos. También cita Spurgeon, además de la cita en la que critica el arminianismo, Spurgeon también nos dice, esta es otra de las citas de Rodríguez, es bastante seguro que nunca preservaremos la unidad del espíritu si esta iglesia declara que es superior a las demás. Por supuesto, si decimos que somos la última Coca-Cola del desierto, los nuevos Juan el Bautista o lo que sea, eso no caerá bien a las demás iglesias y no querrán estar con nosotros. Sin embargo, Spurgeon también unió al calvinismo con el evangelio, criticando excesivamente y hasta demonizando a los arminianos, y aunque él moderó y mesuró su postura con el paso del tiempo, sin embargo, él cometió excesos muy agresivos. También nos cita a John Owen, quien dijo que los arminianos, por creer en el libre albedrío de una manera diferente a los calvinistas, eran idólatras, similares a los que se postran ante imágenes de dioses griegos. Por último, quiero dar 4 recomendaciones. Muy brevemente, porque este video ya se ha extendido demasiado. En primer lugar, creo que haríamos bien en distinguir entre el fundamentalismo del bueno y fundamentalismo del malo. Y creo que este es un vocabulario que nos ayuda a definir los términos. Fundamentalismo del bueno es el fundamentalismo evangélico que se centra en aquellas verdades que hacen al ser mero evangélico y que no estamos dispuestos a negociar o claudicar. Creemos en la ortodoxia como la herencia del Espíritu Santo para nuestros días. Creemos que ese gran consenso evangélico es un reflejo de la guía del Espíritu Santo a través del mar turbulento de la guerra por la verdad. Ese es fundamentalismo del bueno.
creemos en los fundamentos evangélicos y no los negociamos. Pero en segundo lugar podemos hablar del fundamentalismo del malo. El fundamentalismo del malo es el fundamentalismo tóxico, el desequilibrado, el bélico, el inmaduro, ese que eleva al nivel primario los distintivos denominacionales. Y al hacer esto, por supuesto, crea una división entre el cristianismo puro, que es el que defienden estos fundamentalistas tóxicos, de el subcristianismo o el cristianismo aguado o subdesarrollado o lo que sea, que es el cristianismo de los demás. Ahora bien, como dije antes, no niego que hay iglesias más sanas y iglesias menos sanas. No niego eso, no niego la necesidad de tener posturas. Pero estoy diciendo, tengamos cuidado con cómo juzgamos. Al fin y al cabo, vuelvo a traer esta pregunta. ¿Quién es más sano? Alguien que pueda tener distintivos denominacionales que consideremos que son erróneos, pero que viven en santidad. O, en otro caso, aquellos que están en nuestra propia tribu denominacional y comparten nuestra microortodoxia, pero que no viven lo que creen. Yo creo que esa es una muy buena pregunta que nos tendríamos que hacer. Ante esto propongo que, en tanto no haya herejías, es decir, negaciones de las verdades centrales evangélicas, y no haya inmoralidad, es decir, vivir en contra de esas verdades que hacen nuestra salvación y santificación, si no hay herejía, si no hay inmoralidad, entonces tengamos comunión sin más, y en casa evangélica, podemos distinguir y criticar y debatir seriamente, aún celosamente, sobre las verdades secundarias, pero en un espíritu de amor, de respeto y de concordia. En segundo lugar, creo que es una buena observación decir que debemos ser consecuentes con la obra del Espíritu Santo. ¿Con qué voy a esto? Los fundamentalistas de los malos tienen problemas para reconocer que Dios levanta y utiliza ministros de distintas denominaciones, iglesias de distintas denominaciones, y que a lo largo de la historia a Dios le ha placido traer despertar, avivamiento, renovación y verdad a la iglesia evangélica en general a través de la actuación como instrumento de distintas denominaciones evangélicas. Aún actualmente en el panorama internacional de las misiones hay grandes obras que Dios está haciendo, por un lado a través de pentecostales, por otro lado a través de presbiterianos, calvinistas por allá, arminianos por acá, y nosotros viendo la obra del Espíritu Santo. Hay un gran principio, Juan capítulo 5 versículo 19, Jesús dice: lo que veo soy del Padre, eso hace el Hijo igualmente. Entonces, si el Padre levanta y usa a ministros e iglesias de distintas denominaciones, ¿no deberíamos nosotros también reconocerlos, apoyarlos y unirnos a ellos? La clara respuesta, creo, es que sí. En tercer lugar, mi tercer consejo es no idealizar ninguna época de la iglesia. Esto se mata estudiando historia de la iglesia. Un error de las narrativas de muchas denominaciones, y creo que es ciertamente el problema del calvinismo moderno, es idealizar épocas doradas en las que su propia denominación lo hacía todo bien. No existe tal cosa. No hay una época dorada. Allí donde miremos, aún en medio del gran siglo XVIII, que es el siglo que más amo, allí, en medio de los grandes despertares y avivamientos, encontraremos desequilibrios, errores, pecados, faltas, carencias, una verdad sobreenfatizada por sobre la otra. Hemos de darnos cuenta y hemos de contentarnos con poder ver iglesias, teólogos, ministros, predicadores permanecer en el Evangelio. Oh, cuánto amo a cualquiera, sea un Whitfield, sea un Wesley, sea un Tozer o quien sea, que pueda enfatizar el Evangelio y el Evangelio sin comenzar a enfatizar sus propios distintivos denominacionales secundarios. Ni siquiera la iglesia primitiva es una época dorada a la que debemos volver. Piensa en eso. Iglesia primitiva, todavía conservaban tanto del judaísmo, siguen yendo al templo, no querían salir de Jerusalén para cumplir la gran comisión tal y como se les había encomendado, debido a su tendencia sectaria judía, y el Señor tuvo que tratar tanto con ellos y enseñarles tantas cosas. Aún allí en medio de ellos nació la herejía de los judaizantes, la cual en un principio fue
tolerada tanto por Pedro como por Santiago, principales columnas de la iglesia primitiva. Así que no hay una época dorada a la que volver. Todas las iglesias han sido imperfectas, desde la primera hasta la última. Y en cuarto lugar, mi cuarta recomendación es aprender de todas las expresiones del cuerpo de Cristo dentro del gran hogar evangélico. ¡Qué bien haríamos! Dios ha repartido sus dones y expresa su presencia a través de todos sus hijos. Esto significa que ninguna iglesia o denominación tiene todos los dones ni toda la verdad. Y qué bien nos hace el roce y la comunión entre distintas denominaciones. Siempre hay algo que podemos aprender de los demás. Y si nos abrimos como alumnos del Espíritu Santo a aprender de las distintas partes y expresiones del cuerpo de Cristo, mucho más enriquecidos seremos. ¡Cuánto bien traeríamos a este mundo si los evangélicos pudiéramos hacer tal cosa! Gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Si sos de los que se quedan hasta el final, entonces seguramente pensás que este contenido tiene valor. Por eso te pido que des me gusta, comentes, compartas y te suscribas para que este contenido y este canal pueda seguir creciendo. Nos vemos hasta el próximo video.